Excelente, pues vamos a comenzar esto que sí va a durar un tiempecito en la velocidad de Alan, creo que son 32 semanas. En la velocidad de Sean, he visto que toma como 35 semanas. Entonces estás hablando de un año y pico, ¿no? No, 50 y, bueno, con vacaciones. Son 9 meses, supuestamente. Pero con las vacaciones y todo eso, sí, como que toma como un año. Pero vamos a ver en cómo sale esto. Entonces, vamos a ver el propósito de este curso. Dice, para que el cristiano comprenda qué tipo de persona es en Cristo y qué cualidades de carácter debe manifestar a semejanza del Señor Jesús. Entonces, vamos a aprender el valor de tener un testimonio irreprensible. 2, proporcionar una base sólida sobre la cual construir un mayor crecimiento espiritual para crecer en madurez, equilibrio y desarrollo del liderazgo a través del discipulado. Entonces vas a aprender a aguantar, entrarle y mantenerte pues en el camino, ¿no? Es para preparar al cristiano para poner en práctica lo que recibe en el discipulado a través del servicio bíblico. Entonces, cómo servir adecuadamente. Entonces, vamos a aprender cómo tener una familia llena del Espíritu Santo y cómo ejercer un ministerio lleno del Espíritu a través de un testimonio cristocéntrico, Cristo a la imagen de Cristo. También es para ofrecer una visión general completa de la Biblia para que el cristiano tenga un conocimiento práctico de la palabra de Dios. ¿Sí estamos bien? ¿Estamos viendo? ¿O están perdidos? ¿No está la introducción? Sí, pero en el inciso D. Ajá. Ofrecer una visión general, completa de la Biblia, para que el cristiano tenga un conocimiento práctico de la palabra. Vamos a aprender a estudiar la Biblia por nuestra cuenta y defender una perspectiva bíblica basada en fe. Y esto nos va a proporcionar una base sólida, doctrinal, que va a servir de ancla para nuestra fe, ¿verdad? Entonces, ahí está el formato de este curso. Primero vamos a hablar cómo discipular, va a tomar unas 3-4 semanas. Te vamos a mostrar cómo desglosar cada lección en su enfoque y función para comunicar la Biblia y sus enseñanzas para la vida y cómo incorporar tu propia personalidad a lo que enseñas. Fase 1, parte 1, esa es como la intro, cómo discipular. Luego fase 1, parte 1, un estudio de las cualidades de carácter. Luego parte 2, de esa primera fase, un estudio de la verdadera espiritualidad para mostrar cómo caminar en el espíritu y no en la carne. Luego fase 2, un análisis más detallado del patrón bíblico del discipulado para mostrar de forma evolutiva cómo funcionan las cualidades del carácter, utilizando el ejemplo, el ministerio de la vida de Cristo. Eso va a tomar una semana. Luego fase 3, los principios de noviazgo, el matrimonio y las relaciones familiares desde una perspectiva bíblica. Luego fase 4, que es el corazón del discipulado 2. Vamos a ver principios para saber cómo estudiar la Biblia. Este curso va a abarcar las reglas bíblicas para el estudio bíblico, cómo resolver contradicciones, las diferencias entre las distintas versiones de la Biblia. Eso va a ser interesante porque pues está todo eso del King James, pero recién, ustedes recuerdan, el pastor Alan se fue a México conmigo para enseñar lo de la Reina Valera. Entonces vamos a hacer los conejitos indios para ver cómo incorporar algo de ese estudio en este Discipulado 2. Qué bonito grupo tenemos y qué bonita, qué bonito desarrollo va a ser esto, qué bonita práctica, ¿verdad? Va a estar interesante. Luego vamos a ver los 2 reinos, la tipología bíblica, la numerología y las palabras y frases claves. Eso está increíble. Incluye un panorama general de la Biblia y se centra en el libro clave de los Hechos para estudiar el desarrollo de la primera iglesia en la tierra, que empezó primero una iglesia judía
y luego se convirtió en la iglesia gentil que da fundamento a nosotros. Y luego vamos a terminar fase 5 bastante profunda con estudios doctrinales sobre los 7 misterios, los 7 bautismos, las 7 resurrecciones y los 7 juicios, como red de seguridad teológica contra las sectas y las falsas enseñanzas. ¿Cómo ven? Todo esto está increíble. Entonces, en esta primera sesión, ¿verdad?, de información, vamos a ver por qué ofrecemos un segundo nivel del discipulado y por qué esta vez se imparte en grupo pequeño, en aula, en lugar de 1 a 1. Luego vamos a mostrar el formato discipulado 2, por lo que vamos a estar cursando. Vamos a ver que el discipulado 1 consiste en compartir con alguien el enfoque y la función de los temas principales que hemos elegido como parte de nuestro programa de estudios, pero esto solo es la punta del iceberg. Eso no está en sus notas, simplemente comentarios para ayudar en saber hacia dónde vamos. En el discipulado 2 vamos a ver la parte sumergida del iceberg. Ustedes saben que el iceberg, pues 10% está afuera, el resto está debajo, y sin necesidad de usar todo lo que saben, pero al tener ese fundamento del discipulado 2 con las herramientas para aplicar lo aprendido, van a poder discipular bien a otra persona y sin necesidad de todo lo que van a aprender, pero van a poder tener una confianza enorme con esta información. Tendrán a su disposición lo necesario para responder a preguntas cuando saquen preguntas de la Biblia o guiar al discípulo en su crecimiento espiritual. Entonces, dado que el discipulado el ministerio se basa en las relaciones, el siguiente paso para cualquiera que está aquí es establecer relaciones basadas en principios bíblicos. Eso empieza desde el matrimonio, eso empieza en la familia, eso empieza desde el noviazgo aún, desde antes de eso. Entonces vamos a ver el mejor recurso para el crecimiento de la iglesia, que es la propia gente. Y tu mejor recurso para convertirte en un creyente que hace discípulos es no solo esta clase que vamos a estar viendo, sino las personas que participan en ella, ¿verdad? Y quienes ya han cursado Discipulado 2 para poder hacer equipo con ellos. Entonces, en resumen, te vamos a mostrar lo que hicimos contigo en Discipulado 1, cómo logramos las 4 metas bíblicas del discipulado, llevándoles por los 7 niveles o empezando como parte de los 7 niveles de crecimiento que Dios tiene para ti. Vamos a ver cómo estudiar la Biblia y encontrar respuestas para ti mismo. Vamos a ver cómo andar en el Espíritu, ser lleno del Espíritu y luchar contra el enemigo. Te damos sana doctrina y te enseñamos cómo convertirte y ejercer los dones espirituales con la llenura del Espíritu para producir frutos espirituales. ¿Okay? Entonces, en descripción general, vamos a ver en qué consiste el proceso bíblico de discipulado, unas 3-4 semanas. Cómo discipular, la filosofía del discipulado. Eso es lo que vamos a empezar esta noche. Luego vamos a ver cómo caminar con Dios, lo que Él espera, las cualidades de carácter de un hombre o mujer de Dios, cómo obtener eso en la verdadera espiritualidad, y luego cómo descubrir y manifestar los dones espirituales, la madurez y los frutos del Espíritu en todas las relaciones que tenemos, noviazgo, matrimonio, familia, y cómo manejar la espada. ¿Ok? Entonces, estos son las observaciones finales y consejos que el pastor específicamente escribió para todos que están cursando Discipulado 2. Número 1, comprométete a largo plazo. Asiste en persona, participa como espectador en línea si es que lo estás tomando en YouTube, y ponte al día en la semana a través de, si necesitas repasar algo no entendí, me faltó llenar las hojas, ahí va a estar en YouTube, ¿ok? Luego 2, sé resiliente ante los obstáculos, ¿ok? Va a venir pruebas, va a venir frenos y obstáculos,
pero aprende a ser resiliente, que significa rebota, ¿verdad? Regresa a estar en tu forma original. Número 3, toma notas. Nunca es demasiada comida la que se pide espiritualmente, siempre y cuando uses tu cuaderno como una caja para llevar las sobras, ¿verdad? Como el doggy bag. Ese es tu cuaderno, esas son tus notas. Tomar notas para que digas, no, es que es demasiado para digerir. Sí, hora y media de estas enseñanzas es demasiado si solamente escuchas. Pero si tomas notas, entonces en casa puedes recalentar, repasar. Y número 4, prepárate para el ritmo, ¿ok? Se va a sentir que estás bebiendo agua de una manguera de bomberos, ¿ok? Pero te quita la sed y más, te limpia, ¿vale? Entonces, vamos entonces a la siguiente página que dice cómo discipular, escalando las alturas. El discipulado es uno de los ministerios fundamentales en Harvest, ya que somos una iglesia que forma discípulos, hace discípulos. Y es el primer paso para establecerse en la palabra de Dios como piedra angular del crecimiento espiritual. ¿Okay? Y esa es la puerta de entrada al liderazgo del ministerio, es pasar por el discipulado 1. Según Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, ¿alguien se lo sabe de memoria ya? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así es. Entonces, la tesis de esto es el proceso del discipulado es, número 1, transferir madurez espiritual. 2, de un creyente a otro. Y por eso no es nada más, agarra las lecciones, lee y llena. No, la madurez espiritual no se traspasa por material, sino de un creyente a otro creyente. Usando nuestras lecciones del discipulado 1 como el vehículo, son 16 lecciones. Para, número 4, establecer un fundamento bíblico en la vida del discípulo. Porque como dice siempre el pastor Alan, el Espíritu de Dios va a responder a la palabra de Dios que tú tomas el tiempo para conocer y aplicar, ¿verdad? Y memorizar, porque eso es parte del discipulado 1. Necesitas memorizar versículos, memorizar la palabra de Dios. Ese es el fundamento que te va a dar para la vida espiritual. Estas lecciones no están diseñadas para estudios en grupo, ni como folletos evangelísticos, ni para generar debates sociales, políticos o educativos. Así que, por favor, no las usen para eso, ¿okay? Para esos fines. Además, no son un medio para que el mentor adoctrine, manipule o controle al discípulo. Estamos hablando de las 16 lecciones. Sin embargo, no duden en utilizar las lecciones 1 y 2 con cualquier persona, pues para mostrarles cómo ser salvo y cómo tienen seguridad eterna. Las lecciones 1 y 2 son para todos. Son para todos y hasta lo puedes usar para evangelizar si quieres. Pero las demás lecciones es para realmente transmitir esa madurez espiritual. Entonces el diseño es así. Las lecciones del discipulado 1 en especial, están diseñadas como una estructura que te permitirá guiar sistemáticamente a alguien a través de los fundamentos de la palabra de Dios, estudiando y aplicando 16 áreas claves y fundamentales de la fe cristiana. Y ese es el currículum que se ha escogido y nos sometemos a nuestras autoridades espirituales. Este es el vehículo que se ha diseñado para poder llevar a la gente y establecer ese fundamento doctrinal en las vidas de los pues, que vienen a esta iglesia, ¿verdad? Ese es el diseño del discipulado 1. Bien, la intención. O sea, el objetivo es lograr 4
metas bíblicas principales. El objetivo principal, ya hemos visto, que es enseñarles a adorar a Dios. ¿Cómo? Obedecer, aprender a obedecerlo en todo. Pero estas metas, estos objetivos son coherentes, 4 metas, coherentes con la misión de Cristo para la iglesia en el mundo, con el fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Y podemos leer eso en Efesios 3, 10 y 11 y 21. De hecho, estaría genial. Vamos a abrir nuestras Biblias. Efesios 3, 10, 11 y 21. Todo eso en conjunto da la misión de Harvest Baptist Church que el pastor Alan ha diseñado para enseñar que este es el propósito eterno de Dios que Él busca cumplir con la iglesia. ¿Quién lo puede leer? 10, 3, 10, 11 y 21. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. 21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es glorificar a Dios en la persona de Cristo por medio de la iglesia al cumplir su eterno propósito, ¿verdad? Que tiene que ver con la gran comisión de evangelizar al perdido, discipular a los creyentes y llevar ese evangelismo y discipulado a todas las naciones. Entonces esa es la intención, es lo que se está buscando con las 4 metas y el discipulado 1. Y el discipulado en general, pero este es el segundo nivel del discipulado 2. Entonces, esa es la misión. Esa es la misión. La misión de Harvest es cumplir la gran comisión de Cristo Jesús, que nos dio en Mateo 28, por alcanzar a los perdidos, como ya dije, ahí está el evangelismo, discipular a los creyentes, ahí está el discipulado, y equipar a los santos a continuar la obra que ha sido comenzada, yo diría, hasta todas las naciones, hasta estar en cada nación haciendo eso. Porque esas son misiones, ¿no? Misiones es evangelismo y discipulado en otros países. En otras palabras, es llevar a cabo el ministerio de cada miembro. Ese es el ministerio de cada miembro, como lo dice él. Evangelismo, discipulado. Entonces, después de completar esta formación, podrás dedicar tu vida a un ministerio discipulado y cumplir el propósito de Dios para tu vida, llegando a ser semejante a Cristo, convirtiéndote en un valioso miembro de este cuerpo de Cristo. Vale, entonces, esa es la introducción a lo que vamos a empezar a ver ahora, la introducción de esta primera parte, que es cómo discipular. Y hay 4 partes. Vamos a ver la primera parte, o 3, no me acuerdo, 3 o 4. Vamos a ver la primera, y ese es el costo del discipulado. ¿Ok? ¿En qué están conmigo ahí? ¿En las notas? Excelente. Entonces, vamos a ver parte 1. El costo del discipulado. La parábola del sembrador. Está en Lucas 8. Y esta sección también se va a incluir como introducción de lo que significa el discipulado para aquellos que están considerando inscribirse en eso, ¿no? Entonces, un ministro dice, salió a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Y parte de la semilla cayó al borde del camino y las aves vinieron y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde brotó rápidamente, pero se marchitó enseguida. Otra parte cayó entre malas hierbas, y aunque creció por un tiempo, las malas hierbas la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra. ¿Y cómo sabemos que cayó en buena tierra? Porque dio fruto. Entonces vamos a Lucas 8, del 11 al 15. Vamos a circular en la lectura. Entonces empezamos contigo, Juan. Luego tú, Soco, y luego yo, y vamos dando la vuelta. Lucas
Alguien está tratando de abrir la puerta y está cerrado. Está cerrado. Juan, ¿lo puedes abrir? Jenny está afuera. Yo creí que estaba... Yo pensé que era el niño también. Ah, Entonces, Lucas 8:13. 8 del 11 al 15. Yo leo versículo 11 y luego vamos contigo en 12, ¿vale? Esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Dice los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ok, entonces sabemos que estos son inconversos. Ajá. ¿Ok? ¿Sigue Soco o continúa todavía? Está bien. Ah, O sea, digo, ¿ya leíste 12? sí. Entonces sigue 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces vemos aquí que hay 3 clases de cristianos en esta parábola. ¿Ok? En la era de la iglesia existen 3 tipos de cristianos. Me pregunto, ¿a cuál de ellos perteneces tú? Primero, en versículo 13, vemos al rebelde. Ese es el rebelde. El primero, pues sabemos, es un inconverso, ¿no? Para que no crean y se salven. Pero los que reciben la palabra, no tienen raíces, crecen un poco tiempo y luego se van por cualquier prueba, esos son los rebeldes. Esos son los, pues sí, se enfrían, se rebelan contra Dios. Versículo 14, vemos a los estériles. Luego dice, los que cayeron entre espinos, esos son los que oyen, pero son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. ¿Y qué dice? No llevan fruto. Son infructuosos, estériles. Y luego tienes al fructífero, al que cayó buena tierra, de corazón bueno y recto. ¿Por qué? Porque retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Noten esa palabra, con perseverancia. Entonces tal vez tú dices, yo no quiero ser así, no quiero ser de esta manera como soy, quiero entregarme por completo a Jesús, ser todo lo que Cristo quiera que yo sea. Quiero cumplir el plan que tiene para mí, llevando el evangelio a las personas en lugar donde Dios me ha puesto. ¿Cómo puedo hacer eso con la máxima calidad? Pues entendiendo a partir de la parábola de Jesús las 3 claves para dar fruto y la clave para que ese fruto perdure. Entonces aquí viene, número 1. Primero, en el inciso B, hay 3 claves para ser fructífero. 3 claves para ser fructífero. Observa las 3 claves para ser un discípulo que da fruto en el versículo 15. Dice que más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Entonces necesitamos, número 1, un corazón honesto y bueno. Número 1, un corazón honesto y bueno. Debes tener sinceridad en tu relación con Dios y tener deseo de servir en el ministerio. Esos son los que tienen un buen corazón y recto, un corazón honesto y bueno. Luego dice, retiene la palabra oída. Número 2, necesitas escuchar y guardar la palabra de Dios. Escuchar y guardar la palabra. Retiene la palabra oída. Eso significa que la están escuchando. La característica distintiva de un verdadero discípulo es siempre la obediencia. ¿No es el objetivo principal del discipulado 1?
ser obediente, aprender a obedecer a Dios en todo. Debes ser obediente a la palabra tú mismo. Obviamente tienes que conocer lo que dice la Biblia. No, sin conocimiento somos destruidos. ¿Se acuerdan Oseas 4:6? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, si no tienes conocimiento, tu ignorancia te va a destruir. Estaba platicando ahorita Juan, que yo creo que fue por ignorancia, ¿no? Tal vez de que pues, yo no sabía qué tan mal, o sea, sí, ok, es una cosa pequeña, pero por no saber que esa cosa pequeña, al no atenderlo, pudiera convertirse en algo más fuerte por ignorancia. Y como te decía, estaba recién llegado aquí también. Menos saber las leyes, pues cada país es diferente. Entonces, por ignorancia somos destruidos. Tenemos que saber, porque si ignoramos la palabra de Dios, vamos a vivir de una forma destructiva. O sea, vamos a ser destruidos por falta de conocimiento. Sin embargo, la palabra oída, o sea, conocer no es suficiente. Tenemos que retenerla. ¿Cómo la retenemos? Obedecerla, ponerla por obra, ponerlo en práctica. Entonces debes conocer lo que dice la Biblia y ponerlo en práctica antes de poder instruir a otros sobre sus enseñanzas. Si no lo haces, eres como la persona que va al bar e intenta dar testimonio entre trago y trago. No va a terminar con el plan de salvación, ¿ok? Nunca darás fruto mientras te revuelques en el fango. Los seguidores y los santos hacen lo que quieren, pero los hermanos fieles hacen lo que su maestro les pide. Amén. Dice en Colosenses 1:2. ¿Qué dice? Colosenses 1:2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sea a vosotros. Está ahí, está bien. A los santos y ¿qué? Y fieles. Fieles hermanos. Los hermanos fieles. ¿Qué hacen? Lo que el maestro pide. Obedecen. Entonces Pablo se encarga de informarnos que tenemos ambos grupos en la iglesia. Santos, sí, hay santos, eso significa que son salvos, pero ¿qué importa? ¿Qué importa nada más ser santo? Luego están los hermanos fieles. ¿Ok? Entonces hay una diferencia, ¿cierto? Entre los santos y fieles hermanos en Cristo. Quiere decir que una cosa es ser salvo, otra cosa es ser un hermano fiel, un seguidor de Cristo que hace lo que el maestro les pide. Entonces, hasta ahorita hemos visto dos claves, ¿verdad? Número uno, necesitamos tener un corazón honesto y bueno, recto. Número dos, escuchar y guardar la palabra. Y luego, ¿qué dice al final Lucas 8:15? Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Necesitamos número 3, resistencia paciente. Resistencia paciente. Estamos hablando de perdurar, estamos hablando de perseverar. O sea, tener resistencia en el sentido de perseverar con paciencia, porque eso es lo que es perseverancia. Es tener aguante paciente, pacientemente aguantando. En el ejercicio es la resistencia, ¿no es cierto? El aguantar. Entonces, lo que diferenciaba a los productivos de los estériles era la perseverancia en el servicio y el ministerio. Continúan trabajando con la semilla, continúan trabajando en el campo y por eso dan fruto que perdura. Dan mucho fruto. Ok. Continuamos. Hay una clave, inciso C. No sé cómo están las notas incompletas. Sí, marca inciso C. Hay una clave para que el fruto perdure.
Observa 4 cosas sobre las personas en esta parábola. Número 1, los no creyentes oyen la palabra, pero no la creen. 2, el que se aparta de la fe oye y recibe, pero no tiene raíces. O sea, nunca se arraiga ni se fundamenta en la palabra de Dios. O sea, nunca fue discipulado. 3, los estériles oyen y reciben e incluso avanzan, pero se distraen. Se distraen del camino por los placeres de este mundo, por los afanes, se preocupan. Pero número 4, solo el productivo persevera. Los 4 tipos de personas escuchan y reciben la semilla. Los 3 tipos de cristianos avanzan más porque oyen y reciben. Los 2 últimos tipos oyen e incluso retienen la palabra. Pero solo el cristiano que da fruto persevera. Persevera. Nota, ninguna de las 3 primeras personas son discípulos, aunque sean salvas. Solo el último es discípulo. Son seguidores, pero no seguidores aprendices, o sea, no discípulos. Porque a menos de que tu objetivo sea dar fruto de la vid, no eres discípulo. Así que vayan a Juan 15 y observen un último detalle sobre las 2 últimas categorías. Esta es la distinción entre los estériles y los que dan fruto. Juan 15, 2. ¿Qué dice? Y antes que vean eso, ¿recuerdan lo que dice el versículo 8? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y qué? No, ese es 16. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es lo que está diciendo. Solo el que da fruto es realmente un discípulo. Entonces, aunque curses las 16 lecciones del discipulado, no, eso no te hace un verdadero discípulo. El verdadero discípulo da fruto. Pero ¿qué dice el versículo 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, vemos 2 cosas aquí. La diferencia, ¿ok? La distinción entre los estériles, los cristianos estériles, y los que dan fruto. El cristiano estéril está condenado a apartarse de la fe. Porque dice, todo el que no da fruto, ¿qué dice? Lo quita. Se van a apartar El cristiano estéril está condenado a apartarse de la fe. Es quitado. Al no dar fruto, ¿qué va a pasar contigo? Te vas a apartar tarde que temprano. Pero el cristiano que da fruto, el cristiano productivo, está comprometido con la poda. Lo limpiará para que lleve más fruto, dice. Lo limpiará. Esa limpieza de una planta se llama podar, ¿no? Entonces, el cristiano productivo da fruto, está comprometido aún con la limpieza, que déjame decir, se siente a veces como disciplina. ¿Qué distinción entre pruebas para podarte y limpiarte, para dar más fruto, y una disciplina? Se siente muy igual. Muy igual. Por eso muchas veces somos rápidos para decir, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Dios te está disciplinando. Puede ser que no. Puede ser como Job, no hizo nada malo. Claro que él dijo, yo no hice nada malo. Estoy ahorita en Job precisamente y he leído los primeros 8 capítulos entre ayer y hoy. Y
Y precisamente está diciendo como que yo no hice nada malo. O sea, primero empieza maldiciendo el día, ¿verdad? Maldito el día que nací. Y luego el primer amigo. La verdad es que ese chavo está diciendo todo correcto. No, pues ¿cómo crees? O sea, ¿quién no ha pecado? Todos hemos pecado. Dice. Y Dios, pues, él corrige y disciplina a los que ama. O sea, todas las palabras lo dice perfecto, pero dice, pero yo no hice nada. Y luego va a venir otros de, ¿cómo que no hiciste nada? Y ahí va de bola de nieve, ¿no? En la vida de Job. ¿Por qué? Porque se ve muy similar. Sí. Y lo que pasa es que aquí está hablando de la agricultura. Ajá. En la agricultura, si no limpias, quitas la mala hierba, ¿Sí? no crece ¿No? la fruta buena y no da fruto. Es más, se pudre. Porque esa hoja que ya está café, ya está muerta, puede pudrificar, o sea, echar a perder toda la rama. Eso es más adelante cuando poda de los pámpanos. Esa es. Y él está limpiando, imagino que es el terreno, porque... Bueno, esta es la planta en sí, está diciendo, precisamente, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, es tanto la cizaña que está abajo, la mala hierba, pero también la misma planta. Más bien en versículo 2 está diciendo el pámpano. El pámpano está en la rama. Es la bolita de donde salen los racimos. Entonces, esa la tiene que limpiar. Eso le tiene que cuidar de que esté limpio. Entonces, en nuestra vida, que somos los pámpanos, esa limpieza, híjole, se siente feo. O sea, es dura. Y se puede sentir como que, y por eso la gente no sabe distinguir, o sea, ¿es disciplina o es prueba? Porque él disciplina a los que ama y prueba a los que ama para, no hay otra manera para dar más fruto. Ahí lo dice, lo limpia para dar más fruto. Entonces, si queremos crecer en fruto, tenemos que ser limpiados. Y ese limpio se siente feo. Pero el cristiano productivo está comprometido con la poda. Está diciendo, bienvenido, límpiame. Límpiame. Nadie puede pasar de la etapa 2, o sea, de apartarse de la fe, a la etapa 3, estéril, porque estamos hablando de etapa 2, estamos hablando de la segunda clase de cristianos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, nadie puede pasar de esa etapa 2, de los que se apartan de la fe, a la etapa 3, ser estéril, y permanecer ahí por mucho tiempo. Entonces, si tú dices, ok, soy de los que me aparto la fe, ok, pero no quiero ser eso. Yo quiero ser uno que está ahí. Pero si es estéril y permanece ahí por mucho tiempo, se va a apartar. Se va a apartar. O te involucras en el ministerio, dar fruto como cristiano, o te apartas de la fe. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la conclusión. El que no da fruto se aparta. Y no te tienes que dejar de ir a la iglesia para apartarte de la fe. Simplemente eres un espectador. No, aún lo que escuchas, por más buena palabra de Pastor Alan Shelby que puedes recibir, te vas a casa entre semana y nada cambia en tu vida. Te apartas de la fe. Terminas llegando a dejar de ir. Si oyes, recibes y retienes, tienes que salir y dar fruto. Lo vas a hacer naturalmente. De lo contrario, ya no estás reteniendo la palabra. Si tú no evangelizas a alguien, a los perdidos, habiendo recibido el conocimiento de la necesidad de hacerlo, uno tiene que entender, aunque yo sea fiel a la iglesia, yo estoy viviendo en desobediencia. ¿Estamos de acuerdo? Eso es desobediencia. Aunque sea fiel, estoy escuchando. Si yo no estoy activamente compartiendo de Cristo el evangelio a los perdidos, habiendo recibido instrucción de que sí tengo que hacerlo, que es algo que un creyente debe hacer, yo estoy viviendo en desobediencia. No estoy reteniendo la palabra. Entonces, ¿dónde te encuentras hoy? ¿Estás al borde del camino? No entendiste la Biblia, así que no le hiciste caso. Y ahora los cínicos y escépticos te la han arrebatado.
Eres un hombre o una mujer que se ha parado al borde del cristianismo y ha mirado hacia adentro, pero nunca se ha salvado. Esos serían, pues, alguien que está escuchando ahí que no es salvo. O estás en terreno pedregoso donde no hay mucha profundidad. Estabas entusiasmado con Dios hace tiempo, pero luego te quemaste con las pruebas del día. Es un hombre o una mujer que se salvó, pero nunca creció. Nunca ha crecido. O estás entre las malas hierbas. Y aunque tu relación con Cristo creció durante mucho tiempo, estaba creciendo y creciendo, incluso serviste en el ministerio por mucho tiempo. Ahora se ha visto ahogado. ¿Te has visto ahogado por el trabajo? ¿Por el dinero y las posesiones? ¿Por el afán? Y si bien fueron salvos y crecieron espiritualmente en tu tiempo, ese tiempo dorado del pasado, ahora no estás activo, dando fruto. O número 4, están firmes sobre buen terreno, no solo han preparado su corazón y tienen hambre de la palabra, han sido plantados por sus pastores y maestros y regados por su discipulador y han dado fruto en vidas de otros, no fruto en el pasado. Victoria, déjame decir esto, hermanos, victoria en tu pasado no sirve para hoy. O sea, nadie está hablando de qué tan increíble fue Troy Aikman. Troy Aikman ganó dos creo, Super Bowls en su tiempo con Dallas Cowboys. Ahora es uno de los comentaristas constantes de los juegos de los domingos. Nadie está hablando de él. Los grandes jugadores del pasado, a nadie le importa. A nadie, es más, aún no han escuchado algunos de ustedes, están criticando a Patrick Mahomes diciendo, ya se acabó. Ya se le acabó el 20. ¿Por qué? La primera vez en 7 años que no va al campeonato. O sea, nadie tiene ese récord. Él podría jubilarse el día de hoy y ser dentro de los primeros 5 de toda la historia. Top 5. Y sin embargo, ¿qué están diciendo la gente de Patrick Mahomes? No, ya se le acabó. No, ya no sirve, no es bueno. O sea, él ha hecho lo que nadie en el tiempo en que ha estado en 7 años, 6 veces ha ido ha ganado campeonatos. Es increíble lo que ha hecho. 3 Super Bowls ha ido a 5 Super Bowls en 6 años. Ha ganado 3 de ellos. Nadie ha hecho eso dentro de ese espacio de tiempo. Y sin embargo, un año que no llega, lo quieren acabar. Y hoy la sensación es Fernando Hernández, supuestamente. Es como una semilla nueva. Es un cubano. ¿Dónde está? Que ganó el colegio. No. Mendoza. Sí, no es Hernández. Yo dije, ¿quién es ese? Mendoza, es Mendoza, el cubano, sí. Y todavía no sabes si va a funcionar porque si cae en tierra. ¿Sí? En tierra que no va a ser fértil. Puede ser, que no dure, como otros que no duraron, pensaban que era nada. Entonces, pero mi punto es esto. ¿Cómo podemos nosotros vivir de victorias de hace 5 o 10 años como creyente? Cuando alguien tan bueno como él, nada más con una temporada y ya lo quieren acabar, ¿cómo podemos nosotros estar contentos con haber hecho grandes cosas para Dios en el pasado? No, hermanos. Si estamos vivos, el ser un creyente fiel, hermano fiel, un discípulo, es que das fruto hoy por hoy. Hoy por hoy tenemos que estar haciendo eso. Entonces, en algunas vidas, la semilla de evangelio se siembra, pero no es recibida. El mensaje de la cruz parece vago e irreal, casi ha sido arrebatado y olvidado. Necesitan ser salvos antes de que sea demasiado tarde, porque si no, irán al infierno. Rechace lo que estamos viendo en Apocalipsis, en Live Tours, los lunes.
si tú rechazas la bondad de Dios, experimentarás la ira de Dios. Porque la ira de Dios es la única forma, Él castigar a los malos es la única forma de mostrar que es bueno. Otros han escuchado y comprendido, pero en medio de la presión de muchas preocupaciones y responsabilidades, perdóname, me brinqué uno. Algunos de ustedes recibieron esa palabra con alegría, con mucha emoción y muchas lágrimas. La palabra brotó rápidamente, pero no están creciendo. Nunca comprendieron el principio de la cruz en la vida del cristiano. Por lo tanto, no viven por fe, no viven con la confianza y fe, ni aplican la vida crucificada. Y sabes que en Filipenses 3, yo no sé si han leído esa parte que dice que ahora con lágrimas lo digo, son enemigos de la cruz de Cristo. Y mucha gente lee eso y dice, son enemigos de Cristo. No, no dice eso. Esos creyentes aman a Cristo, son fieles a la iglesia. Han de postear sus memes, versículos en Facebook por todos lados. Pero lo que dice es que son enemigos, noten, de la cruz de Cristo, cuyo Dios es el vientre, que significa están enfocados en el placer. Vientre en la Biblia es un cuadro bíblico del placer, de tus deleites. Con razón hacemos, qué rico. Eso es lo que significa, es ese centro de placer de la carne. El centro de la carne son los vientres, es el vientre. Dice, cuyo Dios es el vientre, que solo piensa en lo terrenal. Entonces esos creyentes son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque no quieren morir al mundo. No quieren morir a sí mismo. Mira, Scott, tú enséñame la palabra de Dios, pero no me corrijas de nada. No se te ocurra pastorearme y corregir algo en mi vida, porque mira, yo amo a Cristo, pero no quieren crucificar nada. Son enemigos de la cruz. ¿Sí entienden la diferencia? No enemigos de Cristo, enemigos de la crucifixión. El morir al yo. Tienen mucho orgullo. Otros han escuchado, número 3, en la tercera clase de persona que hemos visto, otros han escuchado y comprendido, pero en medio de la presión de muchas preocupaciones y responsabilidades, se han visto ahogados en el cumplimiento de la misión. O sea, no salen a evangelizar, no quieren salir a hacer el trabajo de ir por los perdidos. Les ha resultado difícil liberarse las cosas que los jalan en diferentes direcciones. Por lo tanto, nunca han comprendido lo que significa ser realmente discipulados, porque no dan fruto. El discípulo es el que da fruto. Y ni han podido ser usados para discipular a otros, porque no son aptos para la consejería ni participan en el ministerio. El engaño del mundo los ha ahogado. Pero esto es lo que realmente me anima al contemplar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Son aquellos de ustedes que reciben la palabra con el corazón abierto. Son como una planta regada por la lluvia en la que respecta tu relación con la palabra de Dios y todo está listo para la cosecha. Amén. Lo siguiente que me anima son las personas de las otras 3 categorías que están listas para avanzar en esa dirección. Es decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir como estoy. Yo quiero ser ese cristiano productivo, porque ya no solo profesan su devoción de la palabra, puede que hayan sido ambivalentes o incluso hayan dicho que no en el pasado, pero ustedes están tomando el discipulado 2 para que puedan ayudarme a que digan que sí. Y lo que te estamos pidiendo hacer ahora, inciso C, son 3 cosas. Calcula el costo de seguir a Jesús. Será prudente dedicar tiempo a considerar lo que te costará no seguir a Cristo como discípulo suyo. Entonces, calcula el costo de seguir a Jesús, pero también calcula el costo de no seguirlo, ¿sí? Porque a veces, no sé si puedo pagar eso. Ok, pero ¿tienes el lujo para pagar el costo de no seguirlo? Calcula el costo de seguir a Jesús. Número 2, sé constante. Haz de tu crecimiento espiritual una prioridad, asistiendo regularmente a la iglesia, compartiendo con otros creyentes,
la palabra del discipulado y participando en todas las clases del discipulado 2, poniéndote al día en YouTube por si no puedes llegar aquí algún miércoles, o aunque llegues un miércoles, ¿por qué no repasarlo y escucharlo una segunda vez para que te quede más? Número 3, prepárate para la oposición. Hay 2 momentos especiales de prueba en los 7 niveles. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto. Cuando uno pasa de la niñez a la juventud, que es el 2B. El 2B. Y cuando uno pasa de la juventud a la madurez, que es el 5º nivel. Esos 2 momentos son importantes y grande oposición. ¿Y sabes dónde están? En medio del discipulado 1 y en medio del discipulado 2. Entonces, vives en una de 3 zonas: comodidad, pánico o desafío. El discipulado 2 te va a desafiar de forma positiva y espera oposición de personas y situaciones que van a intentar alejarte del crecimiento espiritual que ya has alcanzado en Cristo. No hay mayor privilegio ni prioridad que crecer en el Señor, así que mantente enfocado y mantente fiel. Amén. Ahora, ¿cómo se ve el discipulado? Vamos a ver si vamos a terminar. ¿Cómo se ve el discipulado? Ese es el segundo punto principal. El discipulado bíblico implica la disciplina de ser durante toda la vida un discípulo de Jesús que escucha y practica. Eso es, escuchar y practicar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Cristo habla de la importancia de que oyen y hacen la voluntad de mi Padre? Y ¿saben qué? Bien interesante. Hay las 2 veces que alguien quiere como que elogiar a la mamá de Jesús, María. Ambas veces, él como que voy a decirlo entre comillas, la menosprecia a ella para dar el aprecio mayor a los que oyen y hacen la palabra. Es curioso. En primer lugar, si se acuerdan, Mateo, finales de 12, creo, 12:50, por ahí, o es 15, no me acuerdo, capítulo 12 o capítulo 15, en donde dice, pues, oye, tu mamá y tus hermanos están afuera, te llaman, te hablan para que te salgas. Y ahí dice, ¿quién es mi madre? Los que están aquí, dice, los que oyen y hacen la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y mis hermanos. Luego, un poco más adelante, hay una mujer que viene y dice, bienaventurada, cuyos senos, o ¿cómo lo dice en español? Los senos que te amamantaron, así es. Dice, más bienaventurado el que oye y hace la palabra de Dios. Otra ocasión donde quieren elogiar, o sea, como que dar importancia a la mamá y él, no. Los que son realmente mi familia no son los de sangre. Los que realmente son mi familia son los que oyen y hacen la palabra de Dios. Para Dios no hay nada más importante que los que toman el tiempo de constantemente y fielmente escuchar y hacer la Biblia. Entonces, eso es lo que Dios espera. Ese es un discípulo que escucha y practica la palabra de Dios para ser transformado a la imagen de Cristo y cumplir el propósito eterno de Dios. Eso es lo que es. Ese es el discípulo. Y vamos a analizar esto en detalle. Inciso A. El discipulado es el cumplimiento de la gran comisión. Entonces, sé fiel. Vamos a leer Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Quien lo tenga. ¿Tú lo tienes, Soco? Sí. Mateo Todo. 28. Todo. Okay. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Los creyentes del Nuevo Testamento han sido comisionados por Dios para guiar a las personas a la vida eterna en Cristo mediante la predicación del Evangelio. Eso es. Es un trabajo que todos tenemos que hacer siempre. No hay ninguna razón por no estar activamente participando en eso. Un discípulo, pues, un hermano fiel. También guiarán a los nuevos creyentes a convertirse en seguidores. Dice, id y haced discípulos. ¿Cómo? Enseñándoles que guarden, no nada más que entiendan, que oigan, que guarden la palabra de Dios. Todo lo que les he mandado, ¿verdad? Entonces el discipulado es el cumplimiento de la gran comisión. Para eso tenemos que ser fiel. Inciso B. El discipulado es la reproducción de la vida espiritual. Sé fructífero. Sé fructífero. En resumen, el discipulado bíblico es el proceso de reproducir la relación de un creyente con Jesús en alguien más. Reproducir la relación de un creyente con Jesús en otro. El resultado natural es formar discípulos que crecen y que a su vez forman a otros discípulos. Ese es un verdadero discípulo. ¿Cómo sé que mi discípulo realmente es un discípulo de Cristo? No en que es fiel y constante en tomar las lecciones contigo, en que tiene interés de formar lo mismo en alguien más. Y se pone a trabajar, empieza a prepararse para hacerlo, está en su mira, está en su deseo. Un ejemplo de esto es la relación del apóstol Pablo con Timoteo. Número 1. Hay tres números debajo del inciso B. Número 1. Pablo comenzó el proceso de discipulado haciendo que Timoteo lo siguiera a él en su ministerio. Vamos a leer esto en Hechos 16, 1 al 5. Jenny, ¿tú puedes leer eso? Hechos 16, 1 al 5. Desde ahorita te pido, Juan, busca 1 Corintios 4, 15. Pues llegó a Derbe y a Listra, y había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar por estas ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Lo tomó para qué? Para que lo siguieran. Y lo primero que le pidió fue un costo bastante elevado, ¿eh? O sea, ya era desarrollado, ya había pasado por su pubertad. Estamos hablando de alguien, un adulto joven, pero no un jovencito, un niño. Estamos hablando de un adulto joven y lo primero que pedir es, te vamos a tener que circuncidar. Y pareciera que la razón que está dando es que, porque su papá era griego, por eso tenía que hacerlo. No. No es porque su papá era griego, o sea, sí es, pero no es de que, si tienes un padre griego te tienes que circuncidar. Obvio no, eso nada tiene que ver con los griegos. Es el hecho que él vivía dentro de la comunidad de judíos, pero sabían su papá era griego, entonces se imaginan que él anda como los griegos, no como los judíos. Y todavía, si recuerdan, en Hechos 16, apenas había pasado lo del concilio de Hechos 15, en donde estaban diciendo, no, se tiene que circuncidar y guardar la ley, ¿no? ¿Se acuerdan? No comer de carnes y todo eso. Y llegaron a hacer gran discusión en Jerusalén. Entonces, apenas había pasado eso. Entonces dice, ok, Timoteo, todo el mundo sabe que tu mamá es judía.
y eres creyente, tienes buen testimonio, pero como saben que tu papá es bien griego, bien inconversón, entonces piensa que tú también vas a andar así. Entonces, por esa razón necesitamos que tú lo hagas. Entonces, pues, oye, quiero que me sigas y te voy a pedir una cosa. Imagínate, circuncidarse, ya de más grandecito. O sea, a lo que voy con eso es que, y a lo mejor las hermanas que están escuchando no les hacen nada, pero a Juan y a los demás hombres que están escuchando eso, dice, ouch. O sea, eso sí es de dolor. Le costó y te va a costar ser un discípulo, un verdadero discípulo, un hermano fiel. Te va a costar que te pidan cosas que tú dices, ¿eso qué tiene que ver? ¿Por qué yo tengo que ajustarme a esas cosas? Eso no es así, a fuerzas bíblicamente, pero es por testimonio, se le pidió, su autoridad, su discipulador lo pidió y accedió. Él era un buen discípulo. Pero hoy en día es cortar otras cosas de tu vida. ¿Mm? O sea, dejar de hacer cosas que estás haciendo Sí. regularmente. Totalmente, pero el principio no quita en que precisamente cortar cosas o aprender cosas que dices, a mí no me gusta eso. O sea, por decir lo que decimos a los que hacemos viajes misioneros, cuando vas a un viaje misionero, nadie se va a decir, es que no me gusta eso. Te comen lo que te ponen. Porque hay gente en el campo misionero que no tiene los lujos y están compartiendo de buen corazón y los vas a ofender porque dices, a mí no me gusta. Te lo comes. Y tú dices, ¿yo por qué no voy? Pues entonces no vayas al viaje misionero, pero uno quiere ser un hermano fiel, implica hacer cosas incómodas. Que aunque no sean doctrinales, son principios de crucifixión de ti mismo. Entonces, a mí no me gusta, a mí no me parece, yo no siento que sea necesario. Nadie te está preguntando, te están pidiendo, crucifica. Y tenemos que cortar ciertas cosas, no necesariamente prepucio, gracias a Dios, aunque yo de bebé, pues, me lo hicieron. Aquí está hablando de eso, de seguirlo. Entonces, Pablo comenzó el proceso de discipulado haciendo que Timoteo lo siguiera en su ministerio. Número 2. Luego Pablo envió a Timoteo a discipular a la iglesia en Corinto. 1 Corintios 4, 15 al 17, Juan. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues Cristo Jesús. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es hijo amado y fiel en el Señor. Fiel en el Señor. El cual os recordará mi proceder en Cristo de la mano que enseñó del modo o de la manera. De la manera que enseñó a todas las partes, en todas las iglesias. O sea, de la manera que yo enseño en todas las partes, Él te va a recordar cómo quiero yo que se hagan las cosas. Mis caminos en Cristo. Entonces, es fiel y Él, entonces, por eso lo envía a ustedes para que se acuerden cómo quiero que se hagan las cosas, así como yo enseño en todas partes. Y al final, número 3, al final de su vida y ministerio, Pablo instruye a su discípulo Timoteo para que tenga un ministerio que siempre esté reproduciendo discípulos. Y ahí está en 2 Timoteo 2, 1 y 2, ¿verdad? Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 2, lo que has asumido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Inciso C, el discipulado logrará 4 metas principales en cada seguidor de Cristo. Número 1, establecer el discípulo en las notas de aquí, pues según el discipulado 2 en inglés, pues es en la adoración. Yo, como les he enseñado en la parte en español, pues es
el objetivo del discipulado 1 es aprender a obedecerlo en todo. Eso es adoración. Es la adoración. Y ese es el enfoque de tu vida. Honra a Dios siguiendo a Cristo personal y apasionadamente. Como dice Génesis 2, 22, 5. Es uno de los versículos que puse en el organigrama del discipulado 1 de las 16 lecciones. Génesis 22, 5. ¿Alguien que lo tenga? ¿Alguien busca? ¿Están ahí los versículos o no? Sí, Salmos 22, 27. Ándale, alguien busca el Salmo 22, 27 y Salmo 29, 2. Génesis 22, 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad ahí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y volveremos. Vamos a ir hasta ahí y adoraremos. Vamos a adorar a Dios. ¿Y lo hizo en qué? Obediencia. En obediencia a Dios, que dice: ve y sacrifica a tu hijo. Vamos a adorar, porque eso es adoración. Obedecer a Dios. Y tenemos que ser personas que sabemos escuchar y obedecer lo que Dios dice, porque eso es verdadera adoración. Salmo 22, 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Todas las familias, todas las naciones adorarán delante de ti. Esa es la meta, esa es la tirada. Salmo 29, 2. Dad a Jehová la gloria debido a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Tenemos que, y lo que implica es que veamos la santidad tan hermoso como Él lo ve. Y adorarlo, adorar. La segunda meta, establecer el discípulo en la palabra de Dios. Estamos viendo las notas en inglés, para mí sería el compañerismo, pero es la palabra de Dios aquí la segunda. La autoridad final de tu vida. Esa es la autoridad final de tu vida. La adoración es el enfoque de tu vida. La palabra de Dios es la autoridad final de tu vida. Al fundamentar tu mente en el aprendizaje de la Biblia, la palabra de Dios será elevada a la más alta posición de autoridad en tu vida, porque la palabra de Dios ocupa el lugar de Dios en tu vida. Salmo 38, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. De hecho, en inglés dice: has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre. Entonces, el nombre de Dios es lo que adoraban los judíos que no tenían una Biblia completa e impresa. Pero nosotros que tenemos una palabra completa, la palabra toma el lugar del nombre de Dios y está hasta por encima del nombre de Dios. Y tiene que ser, ocupa precisamente el lugar de Dios en mi vida. Y es lo que nos han acusado, ¿verdad? A las iglesias de LFF, algunas iglesias han acusado a las iglesias de Arribi, es que para ti la palabra es una idolatría. Ustedes ponen tanta importancia a la Biblia más que Dios mismo. Sí, claro, porque es Dios. Es Dios en mi vida, es su presencia en mi vida. La palabra representa a Dios en mi vida. Qué locura, qué loca acusación. Pero bienvenida, me gusta esa acusación. Acúsame de eso. Y número 3, establecer el discípulo en la iglesia local. Esa es la comunión de tu vida. Porque todos venimos de vidas sin estructura, de familias disfuncionales. Y esa es la raíz de muchos de nuestros problemas. Te vas a integrar, si eres un discípulo, te vas a integrar a la estructura de la iglesia local mediante el desarrollo de una comunión y relaciones auténticas con los demás. Tu participación en la visión, la observancia de las ordenanzas va a ser ordenanza en tu vida. O sea, esa no es sugerencia.
ordenanza en tu vida. Vas a tener sumisión al liderazgo espiritual y apoyar financieramente para alcanzar al mundo con el evangelio de Cristo. Eso es lo que hace un discípulo fiel. Eso es lo que hace un hermano fiel. Todo eso solo se puede aplicar en una iglesia local. Vamos a Hechos, capítulo 2. ¿Tú estás leyendo todos los versículos, Jenny? Ok. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Entonces, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, partir el pan, ¿verdad? La Santa Cena, perseveraban en la Santa Cena y en las oraciones. Luego versículos 46 y 47. Y perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo pan en las casas. ¿Verdad? Por eso tenemos nuestro tiempo en la iglesia y luego tenemos casas de amistad, porque es una práctica bíblica desde la primera iglesia, ese tiempo de adoración corporal en la iglesia, en el templo, los domingos, y esa conexión personal en grupos pequeños en las casas. Y cuando uno está fielmente haciendo eso, teniendo esa conexión, o sea, esa adoración en general con todos y esa conexión personal, esas dos cosas hace que uno está teniendo favor con el pueblo, alabando a Dios, y Él va a añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Eso es participar, eso es establecerse en la iglesia local, en la comunión de tu vida. Y número 4, establecer el discípulo en el ministerio, la realización de tu vida. Dios da dones espirituales para que puedas darle gloria edificando a otros dentro del cuerpo de Cristo, para que inviertas tu tiempo, tus talentos y tus tesoros a través de la iglesia y sus ministerios a medida que creces hasta el punto de poder formar discípulos y discipular a hombres y mujeres fieles. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas. Y tu trabajo es entender cuál es tu forma, lo que estamos haciendo los domingos que estabas mencionando, direcciónate, entender mi forma, cómo su gracia ha sido formada a mí, mi forma, y los dones que me ha dado a mí es para ministrar a otros. No es para ser famoso, no es para hacer dinero, es para servir, para ministrar a otros, ministrar la palabra de Dios a otras personas. Entonces debemos de involucrarnos en el ministerio. Esas son las 4 metas que va a lograr el discipulado en nuestra vida. Y por último, nuestro programa de discipulado consta de 16 lecciones. Nuestro método para cada lección es doble. Enseñarles lo que dice la palabra de Dios e instruirles sobre cómo aplicar sus verdades para que a su vez pueda guiar a otro creyente fiel a hacer lo mismo. Entonces les enseñamos la palabra con las lecciones y luego les enseñamos cómo aplicar esas verdades en su vida espiritual. Y por eso dividimos el tiempo en más o menos 2 sesiones de 45 minutos. No 2 sesiones, pero 2 partes. La primera mitad del tiempo, si nada más tienes 1 hora, pues 30 y 30, ¿no? Entre 30 y 45 minutos estás haciéndole preguntas, cómo te va, cómo está en tu casa, cómo está tu matrimonio, cómo está tu familia, cómo van tus hijos, cómo van tus papás, cómo va el trabajo, cómo va con el jefe, con los colegas, cómo va con las cosas. Vas preguntando para saber cómo está en su vida. ¿Por qué es importante eso? Porque de acuerdo a lo que está viviendo, tú estás enseñando los principios escritos desde hace mucho, la palabra de Dios, pero aplicándolo a su vida de manera real. Y echándole esos consejos para que pueda
centrar su vida y vivir una vida basada en las Escrituras. Entonces, no es leer rápidamente las instrucciones. Si no estás tomando el tiempo para hablar con la persona y conocer su vida, para que cuando estás enseñando, lo apliques, tailor-made, custom-made, ¿no? En español, personalizado para su vida, no estás cobrando la vida de Cristo en su vida. No estás haciendo que la Biblia sea real en su vida. Nada más le enseñaste que se trata de leer unos puntos, hacer una tarea y vámonos. No, eso no es el discipulado. Y por eso puede haber muchos que se discipulen que no son realmente discipulados porque pasaron por 16 lecciones, pero no dejaron que las 16 lecciones pasaran por ellos. Para cambiar su mente, para que cambiara su personalidad. Y cuando digo personalidad estoy hablando más de su carácter. Pero sí hay cosas en nuestra personalidad que tienen que cambiar también. Si somos enojones, si somos cosas, aunque somos así buena onda y muy payasos, tenemos que aprender a ser prudentes. Hay momentos para decir chistes y bromas y hay momentos para no. Y esa prudencia se va aprendiendo cuando dejas que la palabra cobre en tu vida y cuando dejas que cambie tu manera de pensar. Chips tienen que cambiar, si no, no hay transformación. Porque la transformación, dice Romanos 12, ¿de dónde viene la transformación? Por la renovación de la mente. Entonces, solo cuando se logra a través de nuestro tiempo de que realmente empieza a pensar diferente a como empezamos, no hay una transformación que está tomando lugar, entonces no hay un discipulado. Entonces nuestro método para cada lección es doble, enseñarle lo que dice la palabra, pero instruirle sobre cómo aplicar esas verdades en su vida. Y luego animarlo a que haga eso con alguien más. Y antes de ver en detalle cómo impartir las lecciones, queremos asegurarnos de que comprendemos la filosofía bíblica que lo sustenta. Eso es en parte 2 que veremos la próxima semana. ¿Pregunta? ¿Duda? El número 2, ¿cuál fue establecer al discípulo en la Iglesia, palabra de Dios, la autoridad final de tu vida? De nuevo, o sea, estoy trabajando fuertemente en traducir las notas. Entonces, es tomar la decisión. ¿Queremos dejar las 4 metas como en inglés o como lo hemos estado llevando? De que adoración es las 4 metas es la adoración. Y establecerlo en la palabra, en el compañerismo, en el servicio, participación y el ministerio. Sí. No, todavía no. Estamos con preguntas, dudas. Entonces, pero es una decisión muy mínima porque realmente si nos enfocamos en esas 4, da lo mismo. Está dando el mismo fruto, es adoración, palabra, iglesia, es lo mismo, solamente que lo tenemos nosotros, que adoración es el objetivo de todas las 4 metas. Eso es adoración, aprender a obedecerlo. ¿Cómo? Pues estableciendo la palabra, en el compañerismo. Hacemos una distinción entre compañerismo y el servicio y participación en la iglesia. Y luego ministerio. Entonces, aquí pues junta esos dos en uno en la iglesia. Entonces, no hay pérdida, no hay diferencia. Sí. Como dicen, es una decena de, pero en español hay una manera de decirlo. En inglés se dice half a dozen. Sí, pero, ¿cómo dicen? Como 6 o media docena. O sea, como que 2 maneras de decir lo mismo. No, esa no es. Es half a dozen of the one. ¿De 12 o media docena? 6 unidades o media docena, es lo mismo. Hay un dicho, para la próxima voy a tratar de recordar cuál es. Ok, ¿todo bien? Sí. Excelente, pues vamos a orar entonces.